Sé que esta clase de reacciones no son de los videos más vistos. De hecho, hace un par de días había leído un comentario que honestamente borré porque lo consideré irrespetuoso, que decía que estaba, por decirlo de una forma, gastando pólvora en chimangos a la hora de hacer reacciones de la Copa América Femenina. Soy consciente también de que es una selección en la que muchos, no sé por qué, o mejor dicho, sí sé por qué, aman odiar. Sé que por más que terminen logrando éxitos notorios, siempre habrá alguno que termine reprochando o quizá deseando la derrota como si fuesen en aquel episodio del si tuviera que pensar, solo que esta vez se trata de los hinchas. Soy consciente también de que quizá muchas jugadoras no me terminen cayendo del todo bien. De hecho pasa en la vida misma. Y no es que le digo quizá por una cuestión futbolística, quizá una me guste más que otra, quizá algo fuera de la cancha, bueno. Pero lo importante es que partidos como el de hoy son los que hacen que yo esté al final de cada uno de ellos, o mejor dicho, un tiempito después, como este caso que no pude reaccionar casi al instante debido a cuestiones laborales, que yo esté acá parado, o mejor dicho, sentado, y les hable de cómo le fue a la selección. Argentina volvió a sacar adelante su estirpe, su actitud. Quizá no sea España una selección muy dotada técnicamente, no sea la misma Brasil, pero sin dudas en este equipo la actitud no se negocia. Había pasado en 2019, en aquel mítico partido contra Escocia, que se arrancó perdiendo 0-3 y se terminó empatando. También pasó contra Paraguay en la Copa América pasada, que también arrancó perdiendo y se terminó ganando. Y sin dudas pasó hoy. Una selección argentina que no tuvo su mejor partido, claramente, pero que tuvo unas agallas impresionantes como para poder dar vuelta a una historia que parecía torcida. Y que de hecho, bueno, arrancó torcida. Porque finalmente pudimos ver que al final a Germán Portanova, también conocido como el Quetejedi, terminó finalmente volviéndosele en contra su experimento de Sofía Domínguez de 4. Yo estaba completamente convencido de que iba a poner a Catalina Rogerone en esa posición, pero siguió insistiendo con Sofía Domínguez. Quizá él pensaba, bueno, ganamos contra Uruguay, la ponemos de 4, que sigamos, y bueno, finalmente se terminó notando que Domínguez no tiene el oficio de una lateral derecha y que tuvo un error en el cierre que terminó costando muy caro, porque terminó siendo gol de Chile. En un partido que se definía por detalles, porque claro está, por más que Chile tenga a su vieja guardia en retirada, incluso no tiene a su histórica arquera Christiane Endler, que se retiró en los Juegos Panamericanos, aún así sigue siendo un equipo respetable. Y es un partido que, al ser un equipo parejo, aún teniendo el antecedente a favor de un amistoso hace un par de meses que terminaron siendo triunfo 3-0 primero y después empate 2-0, pero en la Copa América es completamente distinto. Y a pesar de esa equivocación por parte de Domínguez que derivó en el gol chileno, Chile no se vino. De hecho, terminó siendo un trámite bastante parejo. Argentina ha tenido sus chances. Quizá Yamila Rodríguez hizo un trabajo más de sacrificio que definición. Incluso ha tenido sus posibilidades en el primer tiempo. Chile prácticamente no tuvo ninguna, pero claro, no había demasiada claridad en los ataques, algo que se había visto en el primer tiempo contra Uruguay, que las ocasiones no lograron, o mejor dicho, terminaron llenos de desviadas, haciendo que la arquera Sánchez apenas se inmuten en cada una de ellas. Acá pasó lo mismo, incluso no se pudo aprovechar un error
de la arquera chilena, a diferencia de lo que pasó, claro está, con el gol de la escuadra trasandina. En líneas generales, hubo algunos puntos altos, algunos bajos. Solana Pereira, si bien no tuvo responsabilidad en el gol, pudo haber sufrido una chance completamente insólita, un disparo fuera de contexto, un zapallazo, un tiro que parecía una pizza, como diríamos, como se diría en el básquet. Bueno, ese tiro que parecía ser a marchanta terminó estrellándose en el palo y por ese motivo es que Chile no logró convertir. Bueno, también Eliana Stabile tuvo un error que pudo haber costado caro y encima ahí no tenemos el atenuante de no ser alguien que juegue en la posición y que sea experimentado porque es veterana y es 3. Sin embargo, tuvo un error a la hora del despeje que de milagro no fue el segundo gol de Chile. De hecho, los primeros 15 minutos del segundo tiempo fueron el momento, mejor dicho, fue el peor momento de Argentina. Chile asediaba constantemente y te digo la verdad, de milagro no terminó siendo 2-0 o quizá un poco más. Ahí me había olvidado de una polémica que obviamente velocidad rápida podía, no se notaba, parecía todo un despeje, incluso la ubicación de la árbitra no fue favorable, pero si uno ve la repetición, era claramente penal de Aldana Cometti contra Valencia. Pero gracias a Dios, por así decirlo, acá se juega con un reglamento distinto. Este no era un partido de cruces eliminatorios y por ese motivo, y perdón por decir justamente gracias a Dios, pero bueno, porque al final terminó todo como terminó. Pero sin dudas, si hubiera habido VAR, eso era penal y quién sabe qué habría pasado. Pero por lo pronto, después de esos primeros 15 minutos que fueron bastante agitados para la selección, Germán Portanova otra vez volvió a acertar con los cambios. Porque así como es un entrenador muy criticable, de hecho, creo que lo de Sofía Domínguez ha sido prueba de ello, pero decidió mover el banco y la verdad es que le salió bien. No es que le salió bien tipo que hizo un Homero. Puso a jugadoras que sin dudas terminaron acomodando todo. Por ejemplo, el ingreso de Agustina Holzheimer, que si bien no fue tan decisiva en lo que se refiere a participaciones en los goles, pero sí le cambió la cara a un equipo que aparecía amilanado después de ese primer tiempo. Como mejor dicho, que en esos primeros 15 minutos del segundo tiempo, con un primer tiempo que fue, no te digo parejo, sí era bastante parejo porque casi no hubo llegadas de Chile más allá del gol. Pero lo concreto es que terminaron habiendo dos cambios. Entrado Holzheimer por Yamila Rodríguez, que, lo dicho, fue más sacrificio que puntería. Quizá hay que ver si es que forma parte de la nómina contra Perú. Después también ingresó Milagros Martín por Stabile. Y justamente ese cambio fue clave, más allá de ser un cambio de jugadora por jugadora. Y a partir de allí, Argentina empezó a crecer. Incluso un par de minutos después de ese cambio, no conforme con eso, Francisca Algelt, que el año pasado jugó el Mundial Sub-20, o sea, muy pero muy joven, se tuvo que ingresar por Maricel Pereira, que también es joven, pero que es más experimentada. Fue el tercer cambio de Portanova, que gastó todos los cambios. Y Argentina a poco empezó a ganar territorio. Ha tenido sus chances. Quizá no han sido del todo certera. De hecho, Kishi Núñez, a diferencia de cuando ingresó en el partido contra Uruguay, no estuvo tan punzante. Tuvo sus chances, pero no logró
tener contundencia. Y después, ya en el minuto 73, cuando en partidos anteriores Portanova no hizo ni un cambio, ya terminó gastando las 3 ventanas y los 5 cambios. Salió la mencionada Kishi Núñez y entró Paulina Gramaglia, una jugadora que quizá muchos pensemos que sea como una Soledad Jaimes o una Estefanía Palomar, de ser jugadora más alta, pero que tiene una técnica impresionante, no por nada es una de las jugadoras con más goles en el Brasileirao, o sea, un torneo que tiene sus quilates. Y también entró Vanina Peininger por Bettina Soriano, que fue más un jugadora por jugadora. Y de a poco, y justamente cuando ingresó Gramaglia, una de las primeras que tocó terminó siendo el gol del empate. Un centro muy preciso por parte de la centrodelantera para que aparezca Diana Falfán, que apareció como 9. No es que estaba como 9 pescadora. Apareció, sorprendió a todas. Y bueno, a todas las que están dentro del campo de juego y a todos los que estuvimos viéndolo, ya sea en mi caso por la televisión o los presentes en el estadio. Y puso la historia 1-1. Hubo partido nuevo en el estadio Independiente del Valle. Y se empezó a picar un poco. De hecho, hubo varias tarjetas amarillas. Holzer y Gramaglia fueron amonestadas en Argentina. Era más luchado que otra cosa. Pero en el minuto 90, Milagros Martín, que parece una versión juvenil físicamente de Florencia Bonsegundo, metió un gran centro, un misil dirigido, porque era un tiro libre de casi mitad de cancha, para que aparezca la capitana, Aldana Cometti, y con un cabezazo que hizo un efecto medio arcoíris en el cabezazo. Perdón por embellecer un poco, pero sí, hizo una parábola que hizo que termine siendo todo inalcanzable para la arquera chilena, para poner el 2-1. Y claro está, la tarjeta roja a Jenny Acuña, una patada que haría sonrojar hasta el mismísimo Ever Ludueña, hizo que prácticamente se sentencie todo, para que Argentina gane 2-1, que sin brillar tampoco hace unas horas, así como tampoco fue el partido contra Uruguay, tenga un pie y medio en las semifinales e incluso esté a casi nada de finalizar primera, que era el objetivo, porque Brasil parece indicar que va a terminar primero en el otro grupo, que Colombia, ese subcuco entre el cuco mayor que es Brasil, está en una versión terrenal que no pudo contra Venezuela y que la pone en peligro en caso de, viendo lo que va a pasar en los próximos partidos, que las obliga a ganar los otros encuentros y por bastantes goles, y también a ver si no pierden contra Brasil como para poder, aunque sea, rascar el segundo lugar. Incluso tuvo varias bajas por lesión. Pero lo cierto es que el triunfo de Argentina es valiosísimo por lo que se sufrió y porque en el porvenir de ellas está el partido contra Perú, que en condiciones normales debería ser triunfo, pero no hay que relajarse para nada. Y también está lo que pasa en el partido entre Chile y Ecuador, porque si Argentina le gana a Perú y Ecuador no le gana a Chile, pase lo que pase en la última jornada, Argentina termina primera de grupo y queda una posición muy expectante pensando en esa final ansiada que muy posiblemente, digo muy posiblemente porque la verdad mucha confirmación especial no hay, pero sí, sea casi seguro que Argentina vuelve a los Juegos Olímpicos después de 20 años, con aquel triunfo histórico en la Copa América de Mar del Plata 2006. Pero por lo pronto está en una gran posición y creo que hay muchas jugadoras de las que entraron hoy que pueden ser titulares contra Perú.
Pienso, bueno, en Gramaglia, en que Holseyer pueda iniciar porque otra vez cambió la cara sin ser tan decisiva como ante Uruguay, lo dicho. También le tuvo lo suyo. Paulina Gramaglia. Creo que también está la posibilidad de que finalmente Portanova sea humilde y reconozca que el experimento de Sofía Domínguez no tiene ningún tipo de gollete y que ponga en su lugar a Catalina Rogerone o incluso a Adriana Sachs, que si bien es central, es 2, ha jugado de 4, de hecho. En el Mundial 2019 jugó de 4, pero que no siga intentando inventar la fórmula de la Coca-Cola o la pólvora y que deje sus ínfulas revolucionadas y revolucionarias, quiero decir, para poner el inodoro en el baño y el microondas en la cocina. Perú será el próximo rival este lunes y cerrará, claro está, la participación contra Ecuador en fase de grupos el jueves, pero el triunfo de hoy es sin dudas un triunfazo. Por 2 cabezas, Argentina está invicta con 100% de efectividad en esta Copa América. Ojalá de acá en adelante todo sea crecimiento. Desde ya, suscríbanse, denle like, comenten, siempre que sea positivo, claro está. Y síganme también en las redes sociales. Y nos estaremos encontrando el lunes cuando sea el partido contra Perú. No sé cuán analizable será esa clase de partidos considerando el desnivel entre un equipo y otro. Pero igual, Argentina está invicta y ¿quién nos puede quitar el sueño después de estos 2 cabezazos? Muchas gracias y nos estamos viendo.